Adelante. Ujú. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme. Lecturas al oído. Estamos en la sesión número 3. Estamos a 8 de abril 2025. Siempre abro la lectura con algo distinto. En estas últimas sesiones lo he hecho como para también bombardearlos con libros que dan, pues, momentos cálidos en la vida y después ya entramos de lleno a La Trenza, que es el libro que nos trae nuestro tercer libro de la escritora francesa Laetitia Colombani. Su primera obra lanzada en el 2017, La Trenza, pues fue un fenómeno literario porque pues es un libro que tiene como, yo creo que hilo conductor la denuncia. Es una denuncia donde la sororidad y la unión entre mujeres nos demuestra que los contextos culturales, ideologías y formas de pensar o hasta de gobierno o machismo, pues no iba a influir en el poder o en la decisión que tiene la mujer por avanzar, ¿no? Por progresar. En ese caso, volveremos a hablar, y lo vamos a ir recordando con la lectura, hablaremos de la abogada Sara, hablaremos de la italiana Giulia y hablaremos de la chica de India llamada Smita, madre de familia y mamá de Lalita. ¿Sí? Bueno, el pequeño bombardeo de este libro, si lo recuerdan, a mí me encanta porque es 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Nos regala las conversaciones, yo me imagino tal cual al empresario ya fallecido Lorenzo Servitje sentado a la mesa y en charla con la escritora Silvia Cherem. Me los imagino porque fueron grandes amigos y ella fue rescatando pues la maravilla de decir, si este es un empresario tan exitoso, tan reflexivo en su forma de ser, en su vida personal y en su vida laboral, pues vale la pena dejar ese rastro con los demás y decir, a ver, ¿qué es lo que lo hizo exitoso a este señor? Aparte de todo ese emprendimiento y la forjación de familia. Y el día de hoy les vengo a regalar una reflexión de este libro, de 100 rebanadas de sabiduría empresarial de don Lorenzo Servitje, para ver si nos hace clic la belleza de lo que dice. La reflexión número 8 habla de lo siguiente. La vida es incierta y no responde a planes preestablecidos. Uno debe tener la capacidad para enfrentar la adversidad, cambiar de metas, reinventar los programas, objetivos e intenciones. Y ahora sí, la reflexión se desglosa de esta manera. Imaginemos al empresario don Lorenzo Servitje diciendo lo siguiente. Don Lorenzo conoció muy poco a su padre. Este último siempre estaba trabajando, aislado en su mundo. El 15 de diciembre de 1936, laborando en la panadería que era de él, llamada El Molino, le dijo a su hijo que se sentía mal y raro en él insistió en ir a su casa. Escasas horas después, quizás a las 7, Rafaela, la empleada, le llamó a Lorenzo para decirle que su papá se había desmayado. Sin chistar, salió corriendo por el doctor Molas, amigo de la familia y médico de los trabajadores del molino. Su consultorio estaba cerca, en la esquina de Isabela Católica y 5 de Mayo. Cuando llegaron a la casa, Juan Servitje estaba tirado, inmóvil en la cama. Bastó un mínimo acercamiento para confirmar lo que la familia temía. Está muerto, les dijo. Fue un golpe terrible, un parteaguas inesperado de profundo dolor y desconcierto. Entre don Lorenzo y su primo Jaime Jorba, que vivía en la casa, lo desvistieron y le pusieron un traje negro. El entierro fue al siguiente día en el Panteón Español. El molino se cerró, pusieron un lazo negro en la entrada y hubo rosarios durante 9 días en la casa y así, sin anuncio, comenzó una nueva vida para la familia Servitje Sendra. Un cambio de planes en el que no cupo el más mínimo titubeo. Y así termina esta reflexión 8. Perdón, hola Marta, hago paréntesis. Bienvenida Marta y bienvenida Nancy. Estoy hablando de las reflexiones que escribió la periodista mexicana Silvia Cherem del empresario don Lorenzo Servidje. Y aquí es donde yo digo, pues la vida no está escrita, ¿no? Aquí lo que les quiero dejar como mensaje es, con esta reflexión nos damos cuenta que aunque don Lorenzo, joven de 18 años, pierda a su padre, él estaba en un parteaguas de saber qué hacer con su vida. Él quería ser sacerdote, tenía la vida religiosa como un camino, y por el otro lado la vida de contabilidad. Estaba empezando a estudiar contabilidad cuando su padre fallece. Entonces, pues como les digo, la vida no está escrita, tú vas planeando algo y el destino te tiene a otro camino. Entonces sí, espero que podamos ir poco a poco en los días que nos veamos martes y miércoles, ir desmenuzando más este libro que para mí es una joya y más para los jóvenes. Hoy en día los jóvenes necesitan este tipo de lecturas. Pero bueno, Muy, empezamos. ¿Me acompañan con la trenza?
Les decía, La trenza es un libro de la escritora francesa Laetitia Colombani. Ella es directora, actriz, guionista y pues escritora. Lanza este libro en el 2017 y se vuelve un boom literario. Vende más de 1 millón de copias, se hacen 30 o más de 30 traducciones del libro y es un libro que no exige mucho porque no tiene lo denso de cualquier libro en cuanto a trama, idioma o un vocabulario muy denso, ¿no? Entonces, por eso es una joya, porque de boca en boca se ha ido recomendando. A mí me llegó hace 4 años, lo leí hace 4 años y lo volví a leer hace 2 meses y ahorita lo leo con ustedes y realmente llegan diferentes sensaciones cada vez que estás en otra etapa distinta en tu vida. Bueno, les pongo en contexto, estábamos hablando el miércoles pasado de Giulia. Giulia es la chica italiana, su papá ha sufrido un accidente, está en el hospital y Giulia de 20 años es la que estuvo más involucrada con el negocio del padre o el negocio familiar de los Lanfradi en Italia, en Palermo, que es un negocio de hacer pelucas. Entonces, si recuerdan, iban en la moto, iban con más de 100 proveedores al día y recogían todos los mechones que donaban, ya sean las estéticas o las mismas casas y con esos mechones después hacían un proceso de teñirlo, de limpiarlo, bueno, desinfectarlo, teñirlo y después fabricar las pelucas. Entonces la escena en la que nos quedamos entra de esta manera. Dice, hay que rezar, dice la mamá, o sea, la mamá de Julia. Esta mañana pide a Julia y sus hermanas que la acompañen a la procesión de Santa Rosalía. La Virgen Florida hace milagros, añade. Lo demostró en el pasado salvando de la peste a la ciudad. Hay que ir a invocarla. A Julia no le gustan mucho esas manifestaciones de fervor religioso, ni la multitud, pues teme sus movimientos impredecibles. Además, no cree en todo eso. Por supuesto, la bautizaron e hizo la primera comunión. Recuerda ese día en que, ataviada con el vestido blanco tradicional, recibió por primera vez el sacramento de la Eucaristía bajo la piadosa y atenta mirada de toda la familia. Es uno de los recuerdos más bonitos de su vida, pero hoy no tiene ganas de rezar. Le gustaría quedarse junto a su padre. Su madre le insiste. Si los médicos se sienten impotentes, solo Dios puede salvarlo. Parece tan convencida que de pronto Julia envidia su fe, esa fe del carbonero que nunca la ha abandonado. Su madre es la mujer más piadosa que conoce. Todas las semanas va a la iglesia para oír la misa en latín, pese a que no entiende nada o casi nada. Para honrar a Dios no hace falta entender, le suele decir a Julia. Juntas se unen a la procesión y la muchedumbre de los devotos de Santa Rosalía, entre la catedral y el Cuatro Canti. Una marea humana se apretuja allí para rendir homenaje a la Virgen Florida, cuya enorme imagen es llevada en andas por las calles. Este mes de julio, en Palermo, hace mucho calor. Un bochorno agobiante invade la ciudad y sus avenidas. Julia se ahoga entre el gentío, le zumban los oídos, se le nubla la vista. Aprovechando que su madre se detiene para saludar a una vecina que le pregunta por el estado de su esposo, la noticia ya se ha extendido por todo el barrio, cabe señalar. Julia se aleja del gentío y se refugia en una calleja a la sombra para refrescarse con el agua de una fuente. El aire vuelve a ser respirable. Mientras se recupera un poco más allá, en la calle, se oyen gritos. Dos policías de uniforme increpan a un individuo de piel oscura. Él es alto y lleva un turbante negro que los agentes le ordenan que se quite. El hombre protesta en un italiano impecable, con un leve acento extranjero. Es legal, dice, enseñando su documentación, pero los policías no le escuchan. Irritados, amenazan con llevárselo a la comisaría si sigue negándose a obedecer. Bajo el turbante puede esconder un arma, arguyen. En un día de procesión como este no pueden dejar nada al azar. El hombre no da su brazo a torcer. El turbante es un signo de pertenencia a su religión y no se le permite quitárselo en público. Además, no impide que lo identifiquen, añade, aparece así en la documentación, una exención concedida a los que pertenecen a la religión Sikh por el gobierno italiano. Julia presencia la escena, azorada. El hombre es atractivo, de constitución atlética, tiene los rasgos finos, la piel oscura y los ojos sorprendentemente claros. No pasará de los 30 años. Los policías suben el tono y uno de ellos empieza a empujarlo. Lo aferra con firmeza y acaban llevándoselo hacia la comisaría. El desconocido no se resiste. Con una actitud tan digna como resignada, pasa ante ella, entre los dos agentes. Por un instante sus miradas se encontraron. Julia no baja los ojos y el extranjero tampoco.
Lo ve desaparecer por la esquina de la calle. Francesca se le acerca por detrás y la sobresalta. Te hemos buscado por todas partes, Julia. Andamio. A regañadientas, Julia sigue a su hermana mayor y juntas regresan a la procesión. Por la noche le cuesta conciliar el sueño. La imagen de aquel hombre de piel oscura le vuelve a la cabeza una y otra vez. No puede evitar preguntarse qué habrá sido de él. ¿Qué le habrán hecho los policías? ¿Lo habrán maltratado? ¿Lo habrán golpeado? ¿Lo habrán devuelto a su país? Su mente se pierde en conjeturas inútiles. ¿Debería haber intervenido ella? ¿Pero qué podría haber hecho? Se siente culpable por su pasividad. No sabe por qué la intriga de ese modo la suerte de aquel desconocido. Cuando la ha mirado, la ha embargado un sentimiento extraño, algo que nunca había sentido Julia. ¿Curiosidad o empatía? Tal vez. A menos que se trate de otra cosa, a lo que no sabe ponerle nombre, Julia pensó. Tal vez sea amor. Ahora, terminamos ya con Julia y vamos a movernos a Montreal. En Montreal se encuentra la abogada Sara y comenzamos de esta manera su capítulo. Sara. Sara acaba de desmayarse. En la sala del tribunal, en pleno alegato. Primero se ha interrumpido y respirado con dificultad. Ha mirado a su alrededor como si de pronto no supiera dónde estaba. Ha intentado retomar el hilo de su argumentación, pese a la palidez de la cara y el temblor de las manos, lo único que delata su indisposición. Luego se le ha nublado la vista, su campo de visión se ha oscurecido y ha empezado a jadear. Su ritmo cardíaco ha disminuido y la sangre ha abandonado su rostro, como un río que abandona su cauce. Sara se ha derrumbado, como las torres gemelas que se consideraban invulnerables. Su caída se ha producido en silencio. Sara no se ha quejado, no ha pedido ayuda, pero se ha desplomado sin hacer ruido, como un castillo de naipes, casi con elegancia. Cuando vuelve a abrir los ojos, un hombre con uniforme de bombero está inclinado sobre Sara. Ha sufrido un desvanecimiento, señora. La llevan al hospital. Señora, me ha dicho el bombero. Sara está recobrando el conocimiento, pero no se le escapa el detalle. Odia que la llamen señora. La palabra le golpea el rostro como una bofetada. En el buffet todos lo saben. Hay que llamarla abogada o señorita, nunca señora. Aunque haya estado casada 2 veces y 2 veces divorciada, los efectos se anulan, pensó. Y además detesta esa palabra que significa, usted ya no es una mujer joven, una señorita, ha pasado a la siguiente categoría. Eso imagina Sara. La irritan esos cuestionamientos en los que hay que poner una cruz junto a la franja de edad a la que perteneces. Tuvo que renunciar a la seductora franja de los 30 a los 39 años para pasar a la menos atrayente de los 40 a los 49. No vio venir la cuarentena. Sin embargo, tuvo 38, incluso 39, pero los 40 no, realmente no se los esperaba. No creía que llegarían tan pronto. Nadie es joven después de los 40, recuerda esa frase, que leyó una vez de Coco Chanel. Señorita, corrige al instante el bombero. Intenta levantarse, pero el hombre la detiene con un gesto suave pero firme. Sara protesta, menciona el juicio en el que estaba interviniendo. Un asunto urgente de la mayor importancia como siempre lo son, le dijo Sara. Se ha cortado al caer, señorita. Tiene que ponerle unos puntos. A su lado está Inés, la colaboradora que contrató ella misma y que la ayuda en los casos. La chica le informa de que han aplazado la vista. Acaba de llamar al buffet para posponer las citas inmediatas y como siempre, Inés es rápida y eficiente. Parece preocupada por ella. Se ofrece para acompañarla al hospital, pero Sara prefiere enviarla al bufete de abogados. Será más útil allí, preparando la comparecencia del día siguiente, pensó. Mientras esperan las urgencias, Sara se dice que pese a su simpático nombre, el centro hospitalario de la Universidad de Montreal no es nada atractivo. Acaba levantándose y se va. No piensa esperar 2 horas por 3 puntos en la frente. Una simple venda será suficiente y tiene que volver al trabajo. Un médico la detiene y la obliga a sentarse de nuevo. Debe esperar a que la examinen. Sara protesta, pero no le queda más remedio que obedecer. El interno que por fin la ausculta tiene las manos largas y finas y una expresión concentrada. Le hace numerosas preguntas a las que Sara responde lacónicamente. No comprende qué interés tiene todo eso. Se encuentra bien, le repite, pero el interno prosigue su examen. A regañadientas, como una sospechosa a la que se le arranca una confesión, acaba admitiéndolo. Sí, en ese momento está cansada. ¿Cómo no va a estarlo? Con 3 hijos, una casa que llevar, un refrigerador que llenar, además de un trabajo a jornada completa. Sara no dice que desde hace un mes se levanta agotada,
que por las noches, cuando llega a casa después de oír el parte de la nani Ron sobre el Día de los Niños, cenar con ellos, acostar a los gemelos y hacer que su hija mayor Hannah le recite la lección, se derrumba en el sofá y se duerme antes de haber podido siquiera coger el control de la pantalla gigante. Tampoco menciona ese dolor en el pecho izquierdo que tiene desde hace algún tiempo. Seguramente no será nada. No tiene ganas de hablar de eso ni ahí ni ahora con ese desconocido en bata blanca. Sin embargo, el interno parece preocupado. Tiene la tensión baja y esa palidez. Sara le quita importancia, disimula, se hace la tonta. Es muy buena con eso. Después de todo, es una profesión. En el bufete de abogados todos conocen el chiste. ¿Cómo se sabe que un abogado miente? Porque mueve los labios. Ha podido con los magistrados más retorcidos de la ciudad. No será un joven interno quien la doblegue, pensó. Un simple bajón, nada más, un burnout. La expresión la hace sonreír. Un término de moda. Desperdiciado, una palabra demasiado grande para un poco de cansancio. Esta mañana no ha comido lo suficiente o no ha dormido lo suficiente. Es todo lo que le pasa. Lástima. Es bastante el mono ese chavo, con esas gafitas y ese pelo rizado, casi su tipo. Si tomara vitaminas, si se empeña, etcétera. Sonriendo, menciona un cóctel muy estimulante que conoce: café, coñac y cocaína. Muy eficaz, debería probarlo, pero no lo hará. El interno no está para bromas. Le sugiere que descanse, que se tome unos días libres, que levante el pie del acelerador. Es la expresión que emplea. Sara solamente se echa a reír. Así pues, se puede ser médico y tener sentido del humor. Levantar el pie del acelerador, ¿cómo se hace eso? ¿Vendo a mis hijos? ¿Dejan de cenar a partir de esta noche? ¿Le anuncio a los clientes que haré huelga en el buffet? Lleva casos de importancia crucial. No puede delegarlos. Parar no es una opción para Sara. Tomarse unos días libres, menos. Ya no sabe ni lo que es eso, apenas se acuerda de sus últimas vacaciones. ¿Fue el año pasado o el anterior? El interno deja caer una frase vacía a la que Sara prefiere no responder. Recuerde, Sara, nadie es irreemplazable. Es evidente que no tiene la menor idea de lo que significa ser socia del buffet Johnson and Lockwood, la menor idea de lo que significa estar en la piel de Sarah Cohen. Quiere irse ya. El interno intenta retenerla para hacerle más pruebas, pero ella es escabullible. Sin embargo, no es de las que dejan las cosas para mañana. En la escuela era una alumna aplicada, como decían sus profesores. Odiaba hacer el trabajo en el último momento. Le gustaba siempre adelantarse, según sus propias palabras. Tenía la costumbre de dedicar las primeras horas del fin de semana o de las vacaciones a los deberes. Luego se sentía más libre. En el buffet siempre va un paso adelante. Por eso ha ascendido tan deprisa. Ella no deja nada al azar. Pero ahí no, ahora no, no es el momento. Así que Sara vuelve al mundo, a sus citas, a sus conferencias, a sus listas, sus expedientes, sus alegatos, sus reuniones, sus notas, sus informes, comidas de trabajo, citaciones, procedimientos de urgencia y a sus 3 hijos. Regresa al frente como un buen soldadito. Vuelve a ponerse la máscara que siempre ha llevado y que también le queda, la de mujer sonriente a la que todo le va bien. No se le ha estropeado, ni siquiera está agrietada. Al llegar al buffet, tranquilizará a su compañera Inés y al resto de los colaboradores. No ha sido nada y todo seguirá como antes. En las semanas siguientes hará esa visita de control a la ginecóloga. Sí, noto algo, dirá la mujer mientras la ausculta y de pronto su rostro se teñirá de inquietud. Le mandará una serie de pruebas con nombres extraños, un IRM, un escáner, una biopsia, pruebas que por sí solas ya son un diagnóstico, una condena. Pero por ahora no es el momento. Sara abandona el hospital contra la recomendación del interno. De momento todo marcha bien. Mientras no se hable de ello, no existe. La sala no es más que un cuarto en el que cabrá como mucho una cama de niño. No hay más espacio. Ahí es donde a solas tejo día tras día, en silencio. Hay máquinas que lo hacen desde luego, pero el acabado es más grueso. Yo no trabajo en cadena. Cada modelo que termino es único y a mí me llena. El tiempo ha hecho que mis manos sean casi independientes del resto del cuerpo. Los movimientos se aprenden, pero la rapidez se adquiere con los años. A veces mi mente escapa del taller donde trabajo, me lleva a sitios lejanos, a otras gentes y a otras vidas, y me trae voces que llegan como ecos debilitados a mezclarse con la mía. Aquí paro con Sara. Este que terminé es un pequeño poema que incluye Sara en su capítulo
y está de alguna manera dándonos esa guía de por qué el libro se llama La Trenza. O sea, imaginemos ese trenzado, una máquina está operando y nos está dando pie a cómo procesan el unir un eslabón con otro, ¿no? Entonces terminó con ese poema. Entonces ya terminamos un poco la idea de Julia, cómo está Julia, pues todavía añorando que su papá se recupere, está en una procesión religiosa, la mamá es muy religiosa y cree que con esa peregrinación, por así decirlo, pues va a tener como los beneficios de orar por su papá y que recupere la salud. Y en el caso de Sara, pues yo encuentro una Sara muy echada para adelante, pero a la vez muy arriesgada en no tomar en serio su salud. Aquí me gustaría, quieren compartir los que tengan su cámara apagada o que estén en este momento sí escuchando la continuación de la charla, o Marta que estoy viendo y Gilberto, ¿qué sintieron en la personalidad de Sara? ¿Valdrá la pena tanta preparación cuando en temas de salud algo te está diciendo tu cuerpo y te está gritando que te detengas antes de tener un burnout, como le llaman en la lectura? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que una por la edad y otra por el tipo de persona, digo, a esa edad, una persona tan activa, con tantas responsabilidades, es, creo que es muy natural y muy común que a esa edad no pongamos tanta atención a la salud, ¿no? Nos sentimos fuertes, nos sentimos pues dueños de nuestro destino, ¿no? Sí. Entonces, digo, más una mujer como Sara, que es muy activa, con mucha responsabilidad, una mujer inteligente, joven, pues la veo más difícil todavía que pueda ponerle atención a su salud, ¿no? Sí, coincido contigo. No, no cree que sea posible que a ella le pase algo, aunque se lo llega a presentir, pero dice, no es el momento. Ahorita yo tengo que continuar con mi ritmo tal cual y nadie me lo va a detener. Entonces sí, No, creo que somos invencibles, ¿no? Entre más jóvenes no nos toca nada malo. así es, no hay tiempo para enfermarse. Así es, sí. Marta, ¿gustas compartir algo? Qué te extrañó? ¿Qué te sorprendió de Sara? ¿Qué no aplicarías de la vida de Sara en esto que nos está explicando ella misma? Si gustas compartir. Tiene el micrófono apagado. Ah, sí, Marta. mira, si gustas, Marta, no te escuchamos. Ay, no. Marta, ¿puedes prender el micrófono? No. Y yo no lo puedo prender. A ver, Marta, ¿estás con el micrófono apagado? No, no lo Del lado logramos. abajo del lado izquierdo de tu pantalla está un micrófono que, Sí, di- que dice mute a ver, o silencio posiblemente. En la pantalla del lado izquierdo, si sí, mueves, un símbolo de micrófono. si mueves el mouse, lo vas a ver. Mira, más o menos así como se ve en la parte inferior. No, no te oímos. Mira, en lo que sigues localizando el micrófono, no te preocupes y continuamos. ¿Te parece? Sin ningún problema. ¿Puedo Bueno, hablar? sí, claro, Maya, adelante, por favor. Mira, esa es una situación que pasamos la mayoría de las mujeres Ujú, cuando hemos tenido esas responsabilidades. Yo, sí, eso me pasó a mí en mi juventud. No tomaba en cuenta mi salud y me dedicaba a trabajar, ya los cumplí con mis hijos. Entonces, hasta después, verlos, pues lo que resulta de no poner atención. las Para mí consecuencias, ¿verdad? sí, es una experiencia de que la mayoría de las mujeres que trabajan así son, Sí. Sí, ¿verdad? la prioridad es sacar el trabajo, la familia, los hijos, y al final ya veo por mí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, concuerdo mucho, María Elena Valle, claro que sí. Muchas gracias por aportar. Ay, Marta, ya tienes el micrófono listo. Ya, ya tengo el micrófono. Sí, Sí, mira, siento que lo que le pasa a Sara es que en realidad cuando trabajamos y estamos tan entregadas al trabajo, damos prioridad al trabajo y vamos dejando el aspecto de nuestra salud a un lado. Y quizá cuando más adelante lo tomamos, pues ya estamos más malas cuando deberíamos de hacerlo
desde el inicio realmente. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué pensaríamos? Aquí tenemos a un caballero, pero ¿sucedería lo mismo con un hombre? O sea, ¿qué pasaría si el hombre es el que requiere pedir una baja, estoy enfermo, me están detectando algo? ¿Se le observaría como un hombre, ay, qué débil, por qué se tiene que ir? ¿Cómo es la postura cuando se entera que una mujer es la que está enferma en un puesto importante y la postura de un hombre cuando está enfermo en un puesto importante? ¿Hay mayor o menor comprensión? ¿Qué Yo opinan? creo que el hombre todavía hace menos caso, se Mm. ocupa menos de su salud que uno como mujer. Sí. O también se enferma menos, ¿no? Yo siento que cuando se enferma cae y cae. Y el hombre se enferma y ya no puede ni rescatarlo de que se sienten que se les está cayendo Sí, el mundo, sin criticar, sí, ¿verdad? Pero sí. en el tema laboral, ya más adelante vamos a ver que Sara también, Sara se preocupa mucho en, bueno, si realmente hay algo en mi cuerpo, no lo voy a demostrar porque puedo perder todo lo que he ganado en la empresa. Sí, Entonces volvemos y nos vamos a topar con esa disyuntiva. Oye, digo la verdad, estoy enferma, pero pierdo todo, o a lo mejor me llevo una sorpresa y me respetan mi puesto y me dan una temporalidad para estar descansando, ¿no? Pero también Entonces sería un vamos dilema, a irlo ¿no? descubriendo. Dime, Aline, Nancy, también, sí. bueno, buenos días a todos, pero pienso que Hola. también sería un dilema porque sería parte de una debilidad como para tener ese puesto, aunque claro que ella tiene ese puesto y siempre están esperando que lo desocupe. Es una Ah, claro. competencia, claro, es una Sí, competencia laboral. Entonces, ¿qué sí, tan complicado ahora? Pues un hombre es igual, porque pues la mayoría de las veces son cabezas de familia. Claro que hay sí, muchas mujeres que son cabezas de familia, pero la mayoría sí, son hombres. sí. Entonces, pues sí es difícil. Sí, totalmente. O sea, no se puede faltar un día porque te lo van a poner a prueba de entonces no eres capaz de esto u otro. Y lo vamos a ir descubriendo porque vamos a encontrar cuáles son los miedos de Sara, qué la motiva a comportarse como se comporta y cómo se van interconectando las historias. Por eso llegamos al título La Trenza y lo vamos a descubrir mucho más adelante. Pero bueno, muchas gracias por los comentarios. Continúo. Ahora nos vamos hasta la India. En la India estaba Esmita. Si recuerdan, Esmita ya había tomado la decisión. O sea, mi hija va a estudiar y vamos a ver cómo está el tema de la niña que va como a la escuela por primera vez. La está entregando, iba a cruzar la carretera. Le puede mucho saber que es una prueba de fuego, que han dado todos sus ahorros para que le permitan a la niña ir a la escuela y la deja, a ver, tú vas a ser distinto a nosotros los Dalits, los de la casta Dalits, que es los intocables de la India, los que tienen los puestos más denigrantes, simplemente pensemos en el puesto que tienen que hacer, que es ir a recoger excrementos a las otras casas. Entonces, el capítulo comienza así. Esmita, ciudad Badlapur, India. Al entrar en la choza, Esmita advierte de inmediato la expresión de su hija. Se ha dado prisa en acabar la ronda y no ha hecho el alto de costumbre en casa de la vecina para compartir con ella las sobras de la comida. Ha ido corriendo al pozo a sacar agua, ha dejado el cesto de juncos y se ha lavado en el patio. Un cubo, no más. Tiene que dejar agua para Lalita y para su esposo Nagarayán. Todas las tardes, antes de cruzar la puerta, Esmita se restriega el cuerpo con jabón 3 veces. Se niega a llevar a casa ese olor infame. No quiere que su hija ni su marido la relacionen con ese hedor. Ese olor, el olor de la mierda de los demás. No es ella, no quiere que la identifiquen con ese olor. Así que se frota con todas sus fuerzas las manos, los pies, el cuerpo, la cara. Se frota hasta arrancarse la piel si fuera necesario, detrás del trozo de tela que le sirve de cortina, al fondo del patio, en las afueras de Baldapur. Esmita se seca y se pone ropa limpia antes de entrar a su choza. Lalita está sentada en un rincón, con las rodillas apretadas contra el pecho. Tiene la mirada fija, clavada en el suelo. En su rostro frota una expresión que su madre no le conoce, una mezcla indefinible de rabia y tristeza. ¿Qué te pasa, Lalita? La niña no responde y sigue apretando las mandíbulas. Dímelo, cuéntamelo, habla. Lalita sigue muda, con la mirada perdida en el vacío, como si la tuviera fija en un punto imaginario que solo ella ve, un lugar inaccesible lejos de la choza, lejos del pueblo. Esmita se enfada y le grita, habla. La niña se encoge, se encierra en sí misma como un caracol asustado. Esmita podría zarandearla, gritarle, obligarla a hablar.
pero conoce a su hija, así no le sacará nada. En su estómago, la mariposa se ha transformado en cangrejo. La angustia la oprime. ¿Pero qué ha pasado en la escuela? No conoce ese mundo, pero aún así ha enviado a él a su hija, su tesoro. ¿Se habrá equivocado? ¿Qué le han hecho? Observa a la niña. La parte posterior de su ropa, el sarí, parece desgarrada. Un roto, sí, está rota. ¿Qué has hecho? ¿Te has manchado? ¿Dónde te has metido? Esmita coge la mano de su hija y tira de ella para despegar a Lalita de la pared. El sarí nuevo, el que estuve cosiendo durante horas, noche tras noche, quitándose horas de sueño para que estuviera a tiempo. El sarí del que se sentía tan orgullosa, está desgarrado, echado a perder. Lo has desgarrado, Lalita, mira. Furiosa, Esmita empieza a gritar, pero de pronto se queda paralizada. Una terrible duda se ha apoderado de ella. Arrastra a Lalita al patio, a la luz del día, porque el interior de la choza es oscuro y no deja entrar mucha claridad. Empieza a desnudarla y le quita el sarí con precisión. Lalita no opone resistencia. La tela cede con facilidad. El vestido le está un poco grande. Al ver la espalda de su hija, Esmita se estremece. Está surcada de marcas rojas, señales de golpes. En algunos sitios la piel está en carne viva, encarnada. ¿Qué te han hecho? Dímelo. ¿Quién te ha golpeado? La pequeña baja la mirada y deja escapar dos palabras, solo dos. El maestro. La cara de Smita enrojece. En el cuello la yugular se le hincha debido a la cólera. Lalita odia esa venilla abultada que le da miedo. Habitualmente su madre es tan tranquila. Esmita agarra a la niña y la sacude. Su cuerpecillo desnudo se agita como una ramita. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho? ¿No le has obedecido al maestro? Esmita explota. Su hija desobedeciendo el primer día de la escuela, seguro que el maestro no querrá admitirlo. Todas sus esperanzas frustradas, todos sus esfuerzos inútiles. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La vuelta a las letrinas, a la inmundicia, a la mierda de los demás. A ese cesto, al maldito cesto del que la quería librar. Esmita nunca ha sido tan violenta, nunca le ha pegado a nadie, pero de pronto siente crecer en su interior una ola de rabia. Es un sentimiento nuevo que la invade por completo, una marea que rompe contra el dique de la razón y lo sepulta, abofetea a su hija. La pequeña se encoge bajo los golpes y se protege la cara con las manos lo mejor que puede. Su esposo Nagarayán regresa del campo y oye gritos en el patio. Echa a correr. Se interpone entre su mujer y su hija. Esmita, para. Consigue apartarla y coge en brazos a Lalita, que se estremece a causa de los sollozos. Descubre las marcas de los golpes en su espalda, las franjas de piel abierta. Estrecha a la niña contra su cuerpo. Ha desobedecido al Brahman, grita Esmita. Nagarayán se vuelve hacia su hija, que se acurruca en sus brazos. ¿Es verdad? Tras un momento de silencio, Lalita farfulla al fin una frase que los golpea como una bofetada a Esmita y a Nagarayán. Quería que barriera la clase. Esmita se queda petrificada. Lalita lo ha dicho muy bajo. No está segura de haberla oído bien. Se lo hace repetir. ¿Qué has dicho, Lalita? El maestro quería que barriera delante de los demás y le he dicho que no, que no. Temiendo que vuelva a golpearla, la niña se agacha. De pronto se hace más pequeña, como si encogiera a causa del miedo. Esmita se ha quedado sin respiración. Atrae hacia la niña, la estrecha contra ella con tanta fuerza como le permite su frágil cuerpo y se echa a llorar. Lalita apoya la cabeza en el cuello de su madre, en señal de abandono y de paz. Se quedan así un largo rato bajo la mirada desconsolada de su esposo. Es la primera vez que ve llorar a su esposa. Nunca ha flaqueado, nunca ha cedido ante las pruebas a las que los ha sometido la vida. Es una mujer fuerte y obstinada, pero hoy no. Abrazada al cuerpo de su hija, a la que ha mayugado y humillado, vuelve a ser una niña como ella y llora por las esperanzas defraudadas, la vida con la que tanto ha soñado y que ya no podrá ofrecerle, porque siempre habrá algún yat de las otras castas y de las castas brahmanes para recordarles quiénes son y de dónde provienen. Esa noche, después de acostar a arrullar a Lalita, que al fin se ha dormido, Esmita da rienda suelta a su ira. ¿Por qué ha hecho eso el maestro, ese brahman, si se había mostrado dispuesto a admitir a Lalita, como a los demás, a los hijos de los yats, después de coger su dinero y decirles de acuerdo? Esmita conoce a ese hombre y también a su familia. Su casa está en el centro del pueblo. Le limpia las letrinas todos los días. A veces su mujer le da arroz. Entonces, ¿por qué? De pronto piensa en los 5 lagos que el dios Vishnu
llenó con la sangre de las chátrias en defensa de la casta de los brahmanes. Ellos son los eruditos, los sacerdotes, los sabios, por encima de todas las demás castas, por encima de Lalita y de Smita. ¿Por qué tomarla contra Lalita? Su hija no es un peligro para ellos, no es una amenaza, ni su saber ni su posición. Entonces, ¿por qué volver a hundirla? ¿Por qué no enseñarle a leer y escribir como a los demás niños? Hacerle barrer la clase quiere decir, tú no tienes derecho a estar aquí. Eres una Dalit y lo seguirás siendo. Esa será tu vida. Morirás en la mierda como tu madre y tu abuela antes que tú, como tus hijos, tus nietos y todos tus descendientes. Para nosotros, los intocables, escoria de la humanidad, no habrá más que eso, ese olor inmundo por los siglos de los siglos, solo la mierda de los demás, la mierda del mundo entero que tendremos que recoger. Lalita no dio su brazo a torcer y dijo no. Al pensarlo, Esmita se siente orgullosa de su hija de tan solo 6 años, poco más alta que un taburete, ha mirado al maestro, al brahman, a los ojos y le ha dicho no. Él la ha sujetado y la ha azotado con la vara de junco en medio del aula, delante de los demás. Lalita no ha llorado, no ha gritado y no ha emitido el menor sonido. Cuando ha llegado la hora de comer, el brahman la ha privado del almuerzo, le ha quitado la caja de hojalata que Smita le había preparado. Ni siquiera han dejado sentarse a la pobre niña, solo ver comer a los demás. Pero no ha rechistado, no ha mendigado. Se ha quedado de pie, sola, digna, sí. Esmita se siente orgullosa de su hija. Puede que coma ratas, pero tiene más fuerza que todos los brahmanes y los yat juntos, que no la han doblegado ni aplastado. La han molido a palos, tal vez, la han cubierto de moretones, pero sigue ahí dentro de sí misma, intacta. Su esposo Nagarayan no está de acuerdo con su mujer. Lalita debería haber cedido y cogido la escoba. Después de todo, barrer no es algo tan terrible. Duele menos que un golpe con una vara de junco, ¿no? Esmita estalla. ¿Cómo puedes hablar así, Nagarayan? La escuela está para enseñar, no para humillar. Ahora mismo se va a hablar con el brahman, sabe dónde vive, conoce la puerta falsa en la parte de detrás de la casa, entra por ella con su cesto siempre, pero Nagarayan la detiene. Enfrentándote al brahman, no conseguirás nada, Esmita. Es más poderoso que tú. Todos lo son. Si quiere volver a la escuela, Lalita tendrá que aceptar las humillaciones. Es el precio que debe de pagar si quiere aprender a leer y a escribir. Esmita mira a su marido temblando de ira. No dejará que su hija se convierta en el chivo expiatorio de ese brahman. ¿Cómo se atreve a planteárselo? ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Debería salir en su defensa, rebelarse, luchar contra el mundo entero por su hija. ¿No es esa la obligación de un padre? Ella preferiría morir antes que mandar a Lalita de nuevo a la escuela. No volverá a pisarla. Esmita maldice esa sociedad que aplasta a los débiles, sus mujeres, sus hijos y todos los que debería proteger. De acuerdo, contesta Nagarayan. Lalita no volverá. Esmita se la llevará al día siguiente a hacer la ronda con ella. Le enseñará el oficio de su madre y de su abuela. Le cederá el cesto. Después de todo, es lo que han hecho las mujeres de su familia siglo tras siglo. Es su karma, es su dharma. Esmita se ha equivocado deseando otra cosa para su hija. Ha querido salirse de su camino, de la ruta que tenía marcada, y el brahman la ha devuelto a varazos. Y se acabó la discusión. Esa noche Esmita reza ante el pequeño altar dedicado a su dios llamado Vishnu. Sabe que no podrá dormir. Vuelve a pensar en los 5 lagos de sangre de ese dios Vishnu y se pregunta cuántos lagos de sangre de intocables habrá que llenar para liberarlos de ese yugo milenario. El nirvana, el destino definitivo, eso es lo que ella esperaba. Su sueño era morir. Dicen que después del ciclo infernal de la vida, todo se detiene. Ella espera la eternidad y los Dalit doblan siempre el espinazo. Esmita no, ella no lo quiere doblar. Para sí, aceptó su propio destino como una cruel fatalidad, pero a su hija no la detendrán. Se lo promete a sí misma ahí, ante el altar dedicado a su dios Vishnu, en la oscuridad de la choza, donde su marido duerme. No, no tendrán a Lalita. Su rebeldía es silenciosa, inaudible y casi imperceptible, y sé que está ahí. Y aquí termino con Esmita. ¿Qué tal? ¿Creen que esto pase? ¿Creen que esto sí pasa en la India, en otros lugares, en otros países? La educación, el abuso a los menores, el derecho a leer y a escribir, el que te humillen por tus castas
y no puedas progresar, y que tu pareja también, por más miedo a que nos hagan algo, a un reproche, a que nos quemen la choza o nos maten, o a ustedes como mujeres les hagan un daño peor, no voy a defender a mi hija Lalit. Ella va a aprender tu oficio, Esmita. Entonces, qué dura realidad, y yo creo que por eso este libro fue el éxito literario, por acercarnos a estas culturas o ideologías que no tenemos cerca de nosotros. Es un contexto que yo creo que hasta el que viaja a India no se va a meter a ese contexto. Va a haber templos, va a haber situaciones más cálidas, más hermosas, tal vez la pobreza, sí, pero no estos Dalits recogiendo excremento o recibiendo golpes en la espalda, ¿verdad? Entonces sí es lo que llega. ¿Alguien quiere compartir algo de este capítulo sobre Esmita y la situación de Lalita? Pues el cuadro que pinta esto se ve aterrador. Sin embargo, ahorita, en pleno siglo XXI, en muchos países todavía estamos viendo que hay esclavitud, y no nos vayamos muy lejos. Cerca de nosotros, aquí mismo en nuestro país, existe. Todo lo que estamos viviendo ahorita, lo que se acaba de descubrir en Jalisco, es parte de ese terror. Lo que el libro narra es parte de una cultura, por lo que veo, ancestral, muy, muy antigua. Sí. Digo, totalmente inhumana. No sé si todavía exista en la India, pero por la narrativa se supone que es en tiempos actuales. Es Sí. algo increíble, no es creíble que exista o que nos imaginemos que puede existir ese tipo de bajeza, ¿no? En este momento. Pero sí estamos viviendo y estamos viendo que existen una serie de cosas que no deberían existir en esta época, ¿no? Totalmente. Y es una lectura, como les decía, sencilla, pero sí deja como un dejo de conciencia, como pensar una transformación de pensamiento, una transformación social, de crear conciencia de, pues lucha a tu alrededor con lo que puedas y con lo que tengas para que esto no siga ocurriendo, ¿verdad? No tenemos la dimensión ni el poder, ni estamos en puestos importantes para impactar tanto en India, pero sí es la lectura que te deja el primero conocer lo que ocurre, que si bien lleva más de 3,000 años ese tema de castas y ellos son los más marginados. Leía un artículo que me topaba ahí de New York Times, que hay, por ejemplo, en el metro de Nueva York, la única mujer que maneja en el metro o uno de los vagones del metro es una chica de la India. Y dice, mi situación es que yo aquí estoy, pero yo tenía un puesto importante, me denigran, me bajan de ese puesto y aquí consigo un puesto para ser chofer. Pero mi familia o mis padres eran Dalits en la India. O sea, que pueden progresar, pueden progresar. Ha habido Dalits que han sido gobernadores, que tienen puestos políticos, que pueden ir brincando, pero a pasos más difíciles que el resto de la comunidad o de las castas para salir adelante. O sea, el cambio es tener educación. Si tú recibes educación, vas aspirando a crecer y pues para tenerla está difícil en la India, por lo que estamos viendo este caso. Entonces es terrible y daba el ejemplo ella, yo estoy muy feliz aquí, pero mi situación en la India no era bonita y terminé escapando y con estudios y con todo. Entonces no iba a progresar jamás en su país. Y como el hecho de ser mujer también lo hace más difícil aún y más riesgoso, ella decidió irse para Estados Unidos y lograr escapar. Ese es el origen de la migración en tantos países que existe Sí, ahorita actual. un tema hoy que es, quiero rescatarme, quiero vivir, quiero mejores oportunidades de vida, mi país no me lo da o me está persiguiendo mi propio país, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo terrible. Así nos quedamos con Esmita. ¿Quieres comentar algo, Marta, de este capítulo, de esta chica de India? Sobre todo también, ¿qué tal el tema de religión? Su dios Vishnu, para ellos es muy importante aferrarse también a ese dios que los va a proteger. Siempre el tema religioso está ahí y tienen toda su fe puesta en ellos y confían mucho en que al orar, pues todo va a mejorar. Cosa que aquí también es ese espíritu religioso, ¿no? De alguna manera. Perdón, Marta, ibas a comentar. Pues mira, realmente impacta estas situaciones, impactan y
y no das crédito que todavía en la actualidad siga pasando esto, pero es gente que aún de todo lo que las frena y todo lo que pasan, salen adelante. Hay muchas que han salido y son grandes, han estado en otros países y han logrado mucho, inclusive luchan para ayudar a las mismas de su país. Así es. Y yo Sí, estoy segura, no hemos seguido, que va a seguir adelante Lalita y va a salir adelante. Lo va a sí, lograr. con esta red de apoyo, ¿no? Vamos viendo Sí, la interconexión y esa sí, fuerza como el tema de maternidad, ¿no? Cuánto sí, ruge, cuánto te empodera el decir, si yo no lo tuve, voy a hacerlo sí. todo lo que está a mi alcance para que ellos sí lo tengan, Lo ¿no? logren, claro. Que lo logren, eso es lo Sí, importante. De sí. Julia, vamos a avanzar unos 5 minutos nada más con el capítulo de Julia, no lo vamos a terminar y aquí nos quedamos y continuaríamos en la sesión 4 mañana miércoles si gustan acompañarme. Y Julia, recuerdan, es la chica italiana, está en Palermo, en Sicilia, y dice lo siguiente, Julia, parece la bella durmiente, se dice Julia mientras mira a su padre. Hace 8 días que descansa entre las blancas sábanas de la cama de hospital. Él está estable, así, inconsciente. Su aspecto es tan apacible como el de una novia que estuviera esperando que acudieran a despertarla. Julia se acuerda del cuento de la Bella Durmiente, que su padre le leía por la noche cuando era pequeña. Al evocar a la hada malvada, la que le lanza el maleficio, adoptaba una voz grave. Julia había oído el cuento miles de veces, pero cuando la princesa al fin se despertaba, siempre se sentía aliviada. Le gustaba tanto eso, la voz de su padre resonando en la casa familiar al anochecer. Pero esa voz ha enmudecido. Ahora, alrededor de su padre, ya solo hay silencio. En el taller de peluquería ha habido que volver al trabajo. Todas las empleadas han mostrado su apoyo a Julia. Gina le ha preparado la casate que tanto le gusta. Agnés ha comprado bombones para la madre de Julia. La nona se ha ofrecido para turnarse con ella a la cabecera de su padre en el hospital. Alesia le ha pedido a su hermano canónigo que rece por él a Santa Caterina. Alrededor de Julia hay toda una pequeña comunidad que la apoya y se niega a rendirse a la pena. Frente a ellas, la joven quiere mostrarse positiva, como siempre ha sido su padre. Saldrá del coma, está convencida, retomará su puesto en el taller y esto no será más que un paréntesis, se dice a sí misma con una breve interrupción. Todas las noches después de cerrar, acude a la cabecera de la cama del papá. Se ha acostumbrado a leerle. Según los médicos, los pacientes en coma oyen lo que se dice a su alrededor, así que Julia lee en voz alta y durante horas poesía, prosa o novelas. Ahora me toca a mí leerle historias, se dice. Él lo hizo muchas veces para mí. Desde donde está, su papá la oye y Julia lo sabe. Ese día, durante la pausa de la comida, va a la biblioteca a buscar libros para su padre. Cuando entra en la sala de lectura, inundada por el silencio, ocurre un hecho extraño. Al principio no lo ve porque lo ocultan las estanterías, pero de pronto lo descubre. Está ahí, el turbante. El turbante del otro día, aquel el de la calle en la fiesta de Santa Rosalía. Se ha quedado estupefacta. El desconocido, aquel que los policías se llevaron, está de espaldas y no puede verle la cara. Cambia de pasillo. Intrigada lo sigue. Cuando al fin coge un libro, le entrevé las facciones. Sí, es él, el hombre al que detuvieron. Parece buscar algo que no consigue encontrar. Sorprendida por las coincidencias, Julia lo observa unos instantes. Él no ha advertido su presencia. Pero Julia decide acercarse. No sabe qué decirle, no suele abordar a los hombres. Habitualmente son ellos quienes toman la iniciativa. Julia es guapa, se lo han dicho muchas veces. Pese a su aspecto de chico, desprende una mezcla de inocencia y sensualidad que no deja indiferentes a los representantes del sexo opuesto. El brillo de los ojos al paso de las chicas. Sí, lo conoce. Los italianos se las pintan solos para eso, el piropeo, la salamería. Y Julia ya saben que acaban esas cosas, pero un atrevimiento inesperado se apodera de ella. Buongiorno. El hombre se vuelve, sorprendido, y no parece reconocerla. Cohibida, Julia titubea. Lo vi a usted el otro día, en la calle, durante la procesión de Santa Rosalía, cuando los agentes... No acaba la frase, de repente incómoda, y si le molesta que le recuerde el incidente, empieza a lamentarse. Le gustaría desaparecer, no haberlo abordado.
Pero el hombre asiente, ahora la reconoce. Temía que lo hubieran encarcelado, añade Julia. El hombre sonríe con una expresión entre candorosa y divertida. ¿Quién es esa chica que parece preocuparse por él? Me retuvieron aquella tarde, sí, pero luego me dejaron fuera. Julia observa sus facciones. Pese a la tez oscura, tiene los ojos increíblemente azules. Ahora se los ve bien. Son de un azul verdoso o quizás sea la inversa. La mezcla es curiosa. Julia se arma de valor. Tal vez pueda ayudarlo. Conozco muy bien las secciones. ¿Buscas algún libro concreto? Y ahí me voy a quedar. Entonces, aquel hombre de intriga, turbante, parecía también un migrante, otro tipo de tez, siguiendo la filosofía de su religión, le pide el policía, quítate el turbante, identifícate, y él dijo, no me quito el turbante, o sea, mi religión me dice que en público no me lo voy a quitar, pues qué casualidad, están en una biblioteca, porque a Julia le gusta leer y va por más libros, y se topa con este chico. Entonces, vamos a ver qué pinta en la vida de Julia, que ahorita está pues pasando por un momento familiar difícil y las cosas pudieran ponerse más difíciles. Entonces entra este hombre en su vida, en la vida de Sara no ha entrado ningún hombre todavía y en la vida de Smita ya entró el reflejo del poder de un brahman, que es una casta de sacerdote y de maestro superior que le pegó a su hija. Entonces aquí va el contexto y el círculo de estas tres historias que poco a poco vamos a ir conociendo más de ellas. Les agradezco mucho haberme acompañado hoy martes. Mañana seguimos conociendo un poco más de Julia y desarrollando más la novela. Y si gustan, también podemos leer otra reflexión más del empresario don Lorenzo Servitje, el fundador de Bimbo, si les parece. ¿Va? Bien. Muchísimas Muchas gracias, Maye, Carmen, Ángel, Nancy y Marta. Espero les esté gustando. Nos saludamos mañana a las 10:30. Tengan buen día. Buenas Mañana. Gracias, cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye, bye.